Yo soy Marcela Gómez. Actualmente estudio la carrera de Derecho en el Centro Universitario Hidalguense y el día de hoy les quiero preguntar algo. ¿Sabes qué es la dinámica en la economía? Actualmente ocupa un papel preponderante en el estudio de la economía. Para esto es necesario tener presente que la vida económica implica movimiento, ya que ésta puede crecer, decrecer y tener fluctuaciones. Nadie puede negar esta característica. Según Emily James, es estudiar las fuerzas económicas, ya no solo según el resultado de su desajuste o adaptación recíproca, sino en su origen. Y en plena acción, la dinámica no debe concebirse solo como el polo opuesto de la estática, o sea, sencillamente la descripción de una economía estabilizada, pero en una situación de equilibrio. El objetivo radica en establecer la existencia de relaciones entre un fenómeno que se produce en un momento dado y otros cuya manifestación tendrá lugar más tarde. Así como nuestro autor Emily James nos agrega que en realidad la dinámica no se ocupa más que de las relaciones endógenas entre los acontecimientos. Se le llaman endógenas a todas aquellas fuerzas que se originan dentro del fenómeno económico. Ahora bien, hablando particularmente de Keynes, en relación con la dinámica, puede decirse, de acuerdo con James, que el modelo económico de aquel autor no es verdaderamente dinámico, en virtud de haberse interesado muy poco en los movimientos que se producen a largo plazo, y además no haber elaborado en realidad una dinámica a corto plazo. Pero, actualmente, ¿qué pasa? Mientras en el siglo XIX, la tónica fue elaborar modelos a largo plazo, tal como lo hicieron Malthus, Ricardo y Marx. Durante el presente siglo, antes de Keynes, los economistas se colocaron en el lado opuesto, es decir, se dedicaron a elaborar modelos a corto plazo. Después de Keynes, ahora, la tendencia es tomar en cuenta ambos puntos de vista, largo plazo y corto plazo, en la elaboración de los modelos económicos, lo cual nos parece es la mejor forma de abordar el problema, porque de otra manera no sería más que una vulgar vista unilateral. Es por ello que el complejo económico de nuestros días no admite una sola trinchera. Los autores contemporáneos se interesaron por los desequilibrios, las disparidades y las distorsiones, más que por las condiciones de un equilibrio estable, es decir, solo han respondido a las preocupaciones económicas más importantes de hoy, como son las diferentes variaciones que en estas actividades se observan. A pesar de que sus conclusiones son menos optimistas que aquellas obtenidas si solo se viera la economía en su faceta de estática pura, la dinámica moderna toma muy en cuenta los siguientes aspectos económicos: el dinero y la tasa de interés para determinar el papel que estos dos elementos juegan en las transformaciones económicas, principalmente en lo que se refiere a la expansión, y la relación e influencia entre cada uno de los sectores económicos, agropecuario, industrial y servicios, sobre la totalidad de la economía. Para llegar a metas deseadas, se cuenta con el recurso que proporcionan diversas teorías, tales como la del multiplicador o la de la aceleración. Y por último, el ciclo económico. Algunos investigadores ven en la dinámica un medio que les permita explicar las variaciones cíclicas de la actividad económica. Son muchos autores que han escrito sobre la dinámica. Hablaremos muy brevemente de Roy Harrod, Francois Perroux y Joan Robinson. Harrod, en su obra Hacia una dinámica económica, sienta las bases para una dinámica que tenga validez tanto a largo como a corto plazo. Él considera que el crecimiento económico está relacionado con tres factores básicos: población, producto o ingreso por habitante y cantidad de trabajo disponible. La población. Al aumentar la población ha de aumentar también el capital. El producto o ingreso per cápita.
Para aumentar el Producto Nacional, también se requiere que el capital aumente en forma constante. Aumento de producto, aumento de ingreso. La mejoría económica de la población se logra si el aumento del producto es superior al aumento de la población y si el ingreso se reparte equitativamente. Pero si el producto se estanca y la población sigue creciendo, aparece el deterioro del ingreso. Y trabajo. La cantidad de trabajo disponible está relacionado con el crecimiento general de la población. Es decir, a mayor crecimiento de esta, la oferta de trabajo será mayor en un momento dado. ¿Cómo combinar estos elementos para lograr un crecimiento económico ininterrumpido y equilibrado? Harrod presenta una serie de ecuaciones con la intención de explicarlo, pero la complejidad de las mismas y nuestras limitaciones de espacio no permiten por ahora el desarrollo de las mismas. Entre otros puntos de vista de Harrod, los tres siguientes resultan interesantes, ya que habla sobre el salario en el cual duda que la baja de salarios nominales sea eficaz en la lucha contra las depresiones. Desde luego se puede observar que cualquier baja de salarios resulta prácticamente imposible cuando el país tiene leyes protectoras, como el particular caso de México. Además, dicha baja solo tendrá éxito si se reducen los precios, pero la baja debe tener una magnitud tal que permita la recuperación general del consumo. Respecto al interés, considera que este debe aumentar hacia el final del auge y bajar lo más posible durante la depresión, aunque se muestra escéptico que esta baja, por sí sola, pueda conducir a la recuperación económica. Y las obras públicas. El maestro sí cree en la eficacia de esta política, pero solo si se lleva a cabo durante los inicios de la depresión. Francois Perrouse nos maneja temas como la dominación y sus efectos. ¿Qué es la dominación en economía? Para Perrouse, la dominación económica se refiere a la lucha permanente que libran dominantes y dominados. Más aún, en el mundo económico contemporáneo, en el pasado, dice el refrán, el pez grande se come al chico. Con esto quiere decir que las empresas poderosas tratan de imponer a las menos poderosas sus propias decisiones, tanto en lo referente a las mercancías que producen como el precio de venta. El mismo trato se presenta entre naciones. Las poderosas pretenden dominar a las de inferior poder. Claro que la dominación tiene ciertos efectos, los cuales pueden ser tanto intencionados como no intencionados, y señalaremos algunos casos. Primero, fuerza laboral. La fuerza de la empresa por este concepto depende del número de personas que en ella trabaja. Más trabajadores, mayor fuerza, y viceversa. Digamos en México, Pemex, en Estados Unidos de América, la General Motors. Y la dimensión de sus emplazamientos, que es el mismo caso del ejemplo anterior. Y por último, la categoría de su actividad prioritaria o no prioritaria. Un ejemplo es, en México, Pemex o Comisión Federal de Electricidad. Son prioritarias, pero no solo será dominante la empresa que sobresalga ostensiblemente por encima de las empresas de sus competidores en cuanto a magnitud, sino también porque produzca costos más bajos o que goza de un crédito más abundante por parte de los bancos o que tenga reservas financieras más amplias. De la economía a nivel del país, también existen entidades con capacidad de ejercer un efecto de dominación, pero hay más. La empresa o economía dominante puede obligar a la competidora ya en el mercado a que se adapte a ella y no a la inversa. Que la grande se adapte a la pequeña en materia de precios. Por ejemplo, la empresa dominante, generalmente muy desarrollada, puede imponerse en el mercado tanto en compras como en venta debido a dos razones. 1. Porque ella misma produce parte de la materia prima que emplea en la producción. Y 2. Porque también ella transforma parte de su producción principal en otros productos inferiores, también conocidos como subproductos,
los cuales pueden ser vía de insumo para percibir bienes distintos de los suyos. Por otro lado, la dominación vista como doctrina no deja de socavar el punto de vista del liberalismo puro respecto al interés personal, en virtud de que muchas empresas se preocupan más que nada por su interés particular y en una mínima parte, si es que en nada, por el interés de los demás. Espacio económico. El espacio económico es un concepto íntimamente ligado a la geografía. La escuela francesa lo analiza. Se refiere a la relación que existe entre el hombre y su medio, explicando la forma en cómo éste se adapta a él, en otras palabras, de cómo el hombre deja de ser esclavo de la naturaleza. Para lograrlo, ha de poner en juego todas aquellas técnicas que considere necesarias a fin de asegurar que subsista como integrante del grupo humano. A diferencia del geógrafo, al economista ha de interesarle más el espacio geográfico organizado, o sea, aquel en donde rinde o pueda rendir mayores frutos la actividad económica, pero por supuesto, no a cualquier costo, sino al costo más bajo. Debemos hablar del polo de desarrollo. ¿Pero qué es el polo de desarrollo? Se entiende como a todo aquel punto geográfico perteneciente a cualquier país, que por méritos o por estrategias es elegido para poner en práctica ciertas medidas. Claro, previamente estudiadas por el gobierno y cuyo propósito consiste en fomentar la industrialización o el turismo. Por ejemplo, México, que posee polos de desarrollo tanto industriales como turísticos. Entre los primeros podemos citar a Ciudad Sagún en Hidalgo y a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entre los segundos, a Cancún y Zihuatanejo. Grupos supranacionales. ¿Te imaginas que la antigua Roma hubiese logrado todos sus objetivos de conquista? Todos estaríamos gobernados por un mismo poder. Al no haber más naciones, a esto se refiere la autoridad supranacional desde el punto de vista político. Joan Robinson. La señora Robinson, economista inglesa de gran prestigio en la época contemporánea, en su libro Ensayos sobre la economía marxista, hace las siguientes afirmaciones. El marxismo es muy superior a la filosofía de los clásicos, al comparar ambos métodos, clásicos y marxistas. Los clásicos creían en la armonía de intereses entre las dos clases en pugna, burguesía y proletaria. Y finalmente, parece que la señora Robinson no cree en la tesis marxista de la catástrofe final del capitalismo. Y con esto finalizamos el tema de los post-keynesianos. Gracias por su atención.